Buenas noches, tutor y compañeros. Bueno, el tema que vamos a hablar es sobre el marco normativo de la actividad aduanera. Nuestro tutor es José Germán Sánchez. Entonces, el tema que me correspondió a mí fue sobre el control de aduanas. Entonces, nos referimos al control de aduanas como uno de los más importantes en este proceso, debido a que sin este no se podrían llevar a cabo, pues que la agencia cumpla con su labor de controlar las mercancías que entran y salen del país. El control aduanero es el proceso de análisis, investigación, supervisión de toda la mercancía que entra y sale del país. En el artículo 576 se define el control aduanero como aquel que comprende una serie de medidas aplicables para asegurar el cumplimiento de la normatividad de competencia de la administración aduanera, medidas que recaerán sobre las operaciones de comercio exterior y sobre los sujetos involucrados. Los controles serán entonces los indispensables para alcanzar los objetivos institucionales y se llevarán a cabo selectivamente empleando medios tecnológicos, equipos de inspección y técnicas de gestión de riesgo para que logren el máximo resultado con la optimización del esfuerzo administrativo. Uno de los objetivos más importantes del control aduanero es garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte de los agentes encargados para así poder detectar acciones de fraude o contrabando de mercancías que ingresan y salen del país. La clasificación del control aduanero. Según el momento de control se clasifica en tres pilares: el previo, el inmediato y el posterior. Según el régimen aduanero, las disposiciones de la legislación aduanera tienen un tratamiento legal en cada país. Y según el tipo de obligación, se clasifican en dos tipos: las obligaciones tributarias. Se clasifican en las obligaciones tributarias. Tenemos tres fases del control aduanero. El control aduanero se ejerce sobre las personas que intervienen en las operaciones de comercio exterior y sobre las que entren o salgan del territorio aduanero. El control aduanero se realiza mediante tres fases, tanto para importaciones como exportaciones. En primera fase, es un control anterior donde se ejerce antes de la admisión de declaración aduanera. En esta parte se revisan los perfiles de riesgo que tiene el importador o agente de aduana. La segunda fase es control, durante el cual se ejerce desde la presentación de la declaración aduanera hasta el momento de retiro de la mercancía. La DIAN podrá solicitar a los importadores los documentos, soportes, autorizaciones y licencias previas que concuerden con los datos que registran en la declaración de aduana. Y la tercera fase es el control posterior, se lleva a cabo después del retiro de la mercancía del almacén temporal, después de realizado el desaduanamiento de la mercancía. Este proceso de control se puede realizar hasta 5 años después de la liquidación de tributos. También tenemos la aplicación del control aduanero. Las medidas de control se aplican al ingreso, permanencia, traslado, circulación, almacenamiento y salida de las mercancías. Es decir, que la aplicación se puede realizar en cualquier momento. Para el efecto, la norma andina y el régimen de aduanas colombiano establecieron que el control aduanero puede ser anterior o previo cuando se ejerce antes de la presentación de la declaración aduanera de mercancías, simultáneo o durante el proceso de nacionalización si se ejerce desde el momento de la presentación de la declaración aduanera y hasta que se nacionalicen las mercancías o finalicen el régimen de declaración. Pues este era el tema que yo quería tratar con ustedes. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Marlene Alfonso Vega. A continuación voy a exponer el tema de fiscalización aduanera. Para realizar el proceso de fiscalización aduanera se entiende que existen unos órganos de poder público que están encargados de realizar la regulación y supervisión aduanero, y a ellos se le conoce como la administración aduanera. Para iniciar es necesario mencionar que el Decreto 1165 del 2019 es el marco legal que establece la regulación aduanera. Cuando se habla de administración aduanera, se hace referencia al órgano de la administración pública que se encarga de formalizar las actividades aduaneras con el fin de garantizar que se cumpla la legislación aduanera, que se cumpla el recaudo percibido por la aduana y ejercer un control y la autoridad aduanera. Para ello, cabe destacar que la autoridad competente para realizar el proceso de fiscalización es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, es decir, la DIAN.
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que dentro de los controles aduaneros se encuentran tres fases. Primero está el control previo, siguiendo el control simultáneo y finalmente el control posterior o más conocido como fiscalización. Este se desarrolla a partir del desaduanamiento de las mercancías o del régimen o destino aduanero que se trate. Para comprender un poco mejor esta última fase es necesario mencionar que esta etapa del control se realiza sobre las mercancías, los documentos relacionados con las operaciones comerciales y las operaciones de perfeccionamiento. Este proceso es ejercido con la finalidad de verificar que los operadores de comercio exterior y los declarantes efectivamente sí estén cumpliendo con la obligación aduanera. Este proceso se realiza a través del desarrollo de comprobaciones, estudios o investigaciones. Dentro de este proceso verifican la veracidad de los datos que se encuentran en la declaración aduanera presentada por el declarante en cumplimiento de sus requisitos exigidos y los requerimientos exigidos a las mercancías que son sometidas al régimen aduanero. Asimismo, el proceso de fiscalización también puede ejercerse de forma integral, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Por ello, la DIAN cuenta con facultades de fiscalización e investigación, así como también la DIAN tiene la potestad de solicitar el suministro de la información para realizar el proceso de fiscalización. Para ello, establece la forma y las condiciones en las que se debe realizar el suministro de la información requerida, ya sea de forma física o por medios magnéticos. Comprendiendo esto, es de gran importancia aclarar que según la norma legal vigente, aquellas personas que ya sean naturales o jurídicas a las que se les requiera esta información y no sea presentada en el tiempo establecido o de forma incompleta, serán sometidos a una multa por la DIAN, la cual equivale a 200 unidades de valor tributario por cada incumplimiento del requerimiento. Cordial saludo, mi nombre es Evelyn Parra y hoy hablaré sobre las medidas cautelarias. Según el artículo del decreto 390-2016, define las medidas cautelarias en materia aduanera como aquellas que adopta la autoridad aduanera dirigidas a limitar o impedir temporalmente el ejercicio de los derechos de disposición o administración sobre mercancías o pruebas de interés para un proceso que le permiten asumir la custodia o control de estas. Como conclusión, las medidas cautelarias tienen una gran importancia debido a que estas son utilizadas como un instrumento con la finalidad de que actúen como garantía para resguardar los bienes durante el tiempo que transcurra hasta el momento en que el órgano judicial emane una sentencia posterior y que ésta sea ejecutada de manera exitosa. Estas medidas poseen varias características que las distinguen, dentro de las cuales resalta el carácter provisorio que estas poseen, ya que están destinadas a resguardar por realización de un acto posterior. Estas nunca serán definitivas, solo sirven como medio de seguridad hasta que sobrevenga un evento sucesivo conocido como providencia judicial, que hará que éstas dejen de existir para dar paso a una decisión definitiva. Gracias. Cordial saludo, me presento, mi nombre es Holman Sebastián Gutiérrez Ríos y daré finalidad a la exposición con las clases de medidas cautelares. La legislación colombiana establece las siguientes clases de medidas cautelares dentro del artículo 507 del nuevo Estatuto Aduanero. Se especifican 8 clases. Primera tenemos la aprehensión, como segundo tenemos la suspensión de la operación de importación o exportación. Tercero tenemos la suspensión provisional de un operador de comercio exterior. Y como cuarto tenemos la inmovilización. Entonces, para los casos mencionados se puede constatar de manera clara en qué consiste la limitación o impedimento temporal, pues es evidente que la disposición de la mercancía queda limitada al no poderse obrar sobre ella, bien sea porque está bajo la potestad de la autoridad aduanera o porque quien desea realizar la operación no puede hacerlo, al ser sujeto de una suspensión en las funciones que puede realizar, ya que éstas consisten en la retención de mercancías, medios de transporte o unidades de carga, mientras la autoridad aduanera verifica su legal introducción, permanencia y circulación dentro del territorio aduanero nacional en los términos previstos en este decreto. Continuando tenemos el quinto, que es de seguimiento. Esta medida lo único que pretende es sugerir un mayor énfasis en el control que se realizará en el proceso de desaduanamiento, sin que dicha medida impida el normal desarrollo de este proceso.
es decir, que no limita ni impide temporalmente la disposición de la mercancía. Como sexto tenemos el acompañamiento de las mercancías. Para esta medida ocurre algo similar que la medida de seguimiento, pues se trata de que un funcionario miembro de la fuerza pública autorizado por la autoridad aduanera acompañe el medio de transporte en el que las mercancías son trasladadas hasta el depósito o zona franca. Es de resaltar por qué nada limita ni impide este acompañamiento. Como séptimo tenemos la imposición de dispositivos de seguridad. Esta es la medida que podrá imponer la autoridad aduanera sobre las mercancías o medios de prueba en cualquiera de las etapas del control, e igualmente a esto nada limita o impide su autoridad. La causal 8, debido a su redacción de tipo abierto que permite la creatividad por parte de la autoridad aduanera con toda subjetividad que ello implica y solo la limita demostrar que hay una relación causal directa con el objetivo perseguido por el artículo 506 del nuevo Estatuto Aduanero. Entonces, en conclusión, podemos afirmar que estas medidas de la actividad aduanera contienen instrumentos de fiscalización que pueden y deben ser usados por la autoridad aduanera dentro de las diferentes maneras que tienen para el control simultáneo o posterior, pero parece incompatible con el concepto de medida cautelar, pues como se explicó, en estricto sentido no limita o impide en ningún caso con la disposición de las mercancías y por lo tanto forma parte, por su naturaleza, de temas de control jurídica de medida. Gracias por su atención.